Bien amigos, estamos con la grata compañía de Pedro Morales Mancilla, gerente general del AMPE, Asociación de Municipalidades del Perú, y nos acompaña muy gentilmente Reinaldo Trinidad de la revista Agronoticias. El año 2003, hace 8 años, Pedro Morales tuvo una iniciativa legislativa con relación a los transgénicos. Planteaba que los alimentos transgénicos deben ser evaluados y etiquetados. Estamos hablando del año 2003, hace 8 años. Propone establecer que los alimentos transgénicos deben ser evaluados y etiquetados. Pedro, es un tema de actualidad. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Coméntanos. No, gracias por la invitación, muy contento de compartir esta noche con Reinaldo. Bueno, yo creo que este es un tema trascendental y muy sensible. A mí me parece que hay la necesidad que no solamente las instituciones que tienen que ver con el tema, sino la sociedad peruana tenga que tomar posición con relación a un asunto tan delicado y que tiene que ver con la introducción de productos transgénicos al mercado nacional. Efectivamente, poco después que se aprobó la ley y también una reglamentación sobre seguridad de la biodiversidad, nosotros presentamos una iniciativa legislativa, si no me equivoco, en agosto del año 2003, para que la introducción de los productos transgénicos en el Perú tengan algunos condicionamientos y algunos mecanismos de regulación. Uno de ellos era el etiquetado que ahora se ha conseguido hace pocos meses y que está consignado en el nuevo Código de la Defensa de los Derechos de los Consumidores, y también que se establezcan los mecanismos que puedan regular, ¿no?, el ingreso de transgénicos, el desarrollo de las semillas, a fin de evitar precisamente que se haga daño a la biodiversidad, a la salud humana, y que la competencia en un mercado globalizado tenga igualdad de condiciones, porque una cosa es que compitan nuestros agricultores, ¿no?, de las zonas, por ejemplo, altoandinas o de la selva, ¿no?, con productos orgánicos, ¿no?, con los productos de otros países que necesitan, porque no tienen biodiversidad, de haber desarrollado estas técnicas de manipulación genética para mejorar la presencia, ¿no?, de los productos, darles algunas propiedades que en forma natural no pudiesen tener, pero que, como lo he explicado en una forma tan clara Reinaldo, pueden hacer daño a la salud. Pues bien, entonces yo creo que actualmente el decreto supremo 03 realmente no solamente no ha solucionado nada, sino que ha abierto las ventanas para que los transgénicos ingresen al mercado peruano como Pedro en su casa, ¿no?, la forma de expresarla, es decir, sin mecanismos valederos de regulación que preserven, en primer lugar, la salud de las personas, en segundo lugar, la conservación de la biodiversidad, en tercer lugar, el tema del desarrollo agrario, particularmente defendiendo la posibilidad de realización de los pequeños agricultores, y fundamentalmente también preservando lo que ahora es nuestro orgullo, ¿no es cierto?, la gastronomía, ¿no?, el boom de la gastronomía peruana, que si no hubiese sido por la biodiversidad, pues simplemente no existiría. En tal sentido, lo que quiero decir en conclusión es que este no es un tema nuevo. Aquí hay intereses y poderosos intereses creados que han impedido, por ejemplo, que desde el año 2003 hasta hace poco tiempo, ¿no?, se establezcan en el Perú las normas que obliguen al etiquetado de los productos transgénicos y sigan impidiendo a que haya mecanismos de regulación a fin de preservar fundamentalmente lo que acabo de manifestar, la salud de las personas, la biodiversidad y también la posibilidad de una competencia leal en el mercado global. De acuerdo, Reinaldo, si quisiera dar algún alcance con relación a lo que pasó por Pedro. Lo que dice Pedro revela lo que está ocurriendo en nuestro país. Esa es una de las primeras iniciativas para normar al respecto de los transgénicos. Pero después han habido otras, y lo más reciente son sendos proyectos de ley presentados por la bancada nacionalista y por la bancada fujimorista. Qué coincidencia, ¿no? Ambos planteando la moratoria, o es decir, un veto temporal de los transgénicos. ¿Y por qué razón? Porque los científicos dicen de que estos productos podrían ser o no dañinos.
Entonces, el convenio internacional prevé frente a esto el principio precautorio. Si hay duda, yo me abstengo, no quiero usarlo, que eso sería nuestro caso. Y lo otro que mencionó el ingeniero César Dávila es el principio de responsabilidad de reparación, que no quieren aceptar los países donde están las corporaciones productoras de transgénicos. ¿Por qué? Si el producto es inocuo, probadamente inocuo, yo no tengo ningún problema en aceptar. Por ejemplo, me dice, este limón de Chulucanas es bueno para el ceviche, por supuesto, señor. Y si no me sale bien el ceviche, por el limón yo puedo asegurar que le va a salir, así que firmo la responsabilidad. Bueno, de modo que, mientras por un lado las mayorías oficialistas han impedido que prosperen este tipo de iniciativas, por el Ejecutivo ha caminado rapidísimo y con la intervención de asesores y funcionarios directamente vinculados al negocio de las semillas. El señor Alexander Grossman Traversky, asesor de Benavides y ahora asesor del ministro Quevedo, es un importador de semillas y ha sido el principal gestor e impulsor de esta norma. Obviamente no solo, sino en colusión con el actual ministro de Economía, exministro de Agricultura, Ismael Benavides Ferreiros, y el actual jefe del Gabinete de Asesoramiento del Ministerio de Agricultura, Doug Seiner Kerman. Bueno, evidentemente, Ricardo, aquí pues se puede notar claramente la acción de los lobbies, la acción de los intereses creados y también la falta de voluntad política para la solución del problema, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de los grupos que están representados en el Congreso de la República. Porque siendo un asunto tan importante y teniendo que ver inclusive con la Constitución del Estado y una de las políticas del Acuerdo Nacional, que es el desarrollo agrario, y siendo evidente, ¿no es cierto?, de que la introducción o el ingreso de transgénicos al Perú va de alguna forma a atentar contra el desarrollo agrario, pues ese es un tema de urgencia. Y yo no veo los motivos valederos para que no se debata de una vez en el Pleno del Congreso de la República y en función a los resultados de la votación final se puedan tomar las medidas que correspondan, ir al Tribunal Constitucional, a los organismos internacionales, generar toda una corriente, ¿no?, de concienciación ciudadana. Bueno, pero lo cierto es que en el Congreso de la República existen intereses creados, lobistas conocidos, que pretenden, ¿no es cierto?, con el membrete de darnos seguridad alimentaria, darnos la seguridad alimentaria, pero en función a la importación de productos de otros lugares, ¿no?, incluyendo los transgénicos. Por eso nosotros hemos manifestado desde el punto de vista político, e inclusive lo manifiesto en ese proyecto de ley que acabo de mencionar, que tiene hace 8 años de vigencia, lo que decía el presidente Belaunde. Seguridad alimentaria sí, pues, pero seguridad alimentaria con emancipación alimentaria. Eso significa que deben haber políticas de Estado que cambien los hábitos de consumo en la alimentación para reconocer la calidad y el potencial nutricional de nuestros productos. E importar, obviamente no podemos ser en un mundo globalizado autistas, importar lo que necesitamos, pero desechando totalmente los productos transgénicos por las razones que nos acaba de explicar muy bien Reinaldo. Entonces, aquí el tema pasa por la voluntad política. Y como no hay voluntad política, nos están meciendo. Y creo que ha llegado el momento de que las instituciones, ¿no?, que tienen que ver con este tema, que tienen sensibilidad con este problema, se unan y ¿no?, tengan que iniciar acciones de lucha para que no se consume en forma definitiva este atropello que realmente va en contra del interés nacional. Sí, mira, quiero decir algo. Un principio elemental, un deber elemental del gobierno en un Estado de Derecho y en una economía americana es facilitar información y consultarla para que las normas sean democráticas. Acá está el gerente de la Asociación de Municipalidades del Perú y es posible que nos estén escuchando N cantidad de dignatarios y funcionarios de los gobiernos regionales y locales. El Ministerio de Agricultura, en una nota de prensa oficial, dice que el proyecto de esta norma fue prepublicado en la página web del Ministerio de Agricultura entre diciembre del 2008 y marzo del 2009. Pregunta,
¿Saben o no saben los del Ministerio de Agricultura, o se hacen los locos, que más del 90% de los productores agrarios no tiene acceso a Internet? Primero. Segundo, y pregunto acá al gerente general de AMPE, ¿AMPE fue consultado sobre este reglamento? ¿Fue consultado a la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales? Acá tenemos una primera pregunta para que vean. No, y siendo los alcaldes los representantes con mayor legitimidad democrática dentro de la estructura de gobierno del Estado. No, y es precisamente por eso que AMPE ha decidido un apoyo desinteresado y total a esta causa justa que está liderando con Beagro, por un lado, y también ASPEC. Vamos a seguir apoyando. Es más, nosotros ya emitimos un pronunciamiento, no sé si en mayo del año pasado. Es decir, al gobierno no le ha interesado absolutamente nada. Ahora, la metodología de la consulta no es pues como acaban de manifestar o dice Reinaldo en esta nota de prensa oficial. La metodología de la consulta es directa y a través y con las instituciones legítimamente representativas de quienes tienen que ver con Me hace señas, pero vamos unos cortecitos y regresamos, por favor, con la última parte del programa. Amigos, nos quedan 3 minutos y vamos a solicitarle al gerente general del AMPE un esfuerzo de síntesis para comentarnos sobre el decreto de urgencia 012 que limita el accionar de las municipalidades en el país. Bueno, lamentablemente se ha dado pues un decreto de urgencia que paraliza el proceso de ejecución de obras de las municipalidades con un pretexto muy sui generis, es decir, evitar que se dispare la inflación. En otras palabras, el señor García Pérez quiere controlar, ¿no?, la elevación del índice inflacionario, perjudicando la ejecución de obras en las municipalidades, que como todos sabemos, no solamente tienen programas financiados con sus recursos que norma la ley, sino también con recursos que se transfieren para programas especiales, como por ejemplo Agua para Todos. En concreto, es una forma irresponsable, antimunicipalista y demagógica de evitar que se dispare los índices inflacionarios, ¿no?, haciendo que las municipalidades paralicen su proceso normal de inversión en la ejecución de obras. Y esto va a generar, obviamente, una reacción social, porque teniendo en consideración de que esos presupuestos han sido considerados a través del presupuesto general de la República para este año y no se hacen efectivos, la población no va a decir que este es un tema que proviene de decisión política del gobierno central, sino que los alcaldes, teniendo presupuesto, no tienen la capacidad de invertir. Muchísimas gracias, Pedro Morales. Muchísimas gracias, Reinaldo Trinidad. Yo quería agradecerles a ambos y decirles pues que hay una ley de promoción de cultivos orgánicos que desde hace 3 años duerme, Reinaldo, el sueño de los justos, ¿no es cierto? Exacto. Y encima, el gobierno, que ahora no tiene dinero para las municipalidades y gobiernos regionales, antes eliminó los aranceles para las importaciones que ahora favorecen también a los extranjeros. Gracias, Reinaldo. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana desde la ciudad de Arequipa. Estaremos en Arequipa. Muy buenas noches.